revelado la increíble decisión de una joven para salvar a un hombre, sorprendentemente CEO en el corazón de la corrupción. Ana, ingeniera brillante, se encontraba en la cúspide de su carrera, su proyecto de innovación lo iba a cambiar todo. Pero una tarde, mientras revisaba notas en su pequeño departamento donde los colores vibrantes de su barrio chocaban con la dura realidad, recibió la llamada que le desgarró el alma. Su hermano, su compañero de vida, había sido arrestado. Injustamente. Los muros de su hogar, usualmente llenos de risas, ahora resplandecían con la sombra del miedo y la incertidumbre, la impotencia la consume. ¿Cómo era posible que un poderoso CEO, con su sonrisa cínica y un halo de admiración, hubiera manipulado de esa manera la vida de su hermano? La rabia se enciende en su pecho. La injusticia la rodea como una serpiente venenosa, y el dilema se presenta: luchar, arriesgarlo todo por la verdad, o dejar que la vida siga su curso, traicionando sus propios valores. Ana respiraba agitada, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la verdad me consume? Temía lo que podría perder si se sumergía en esa lucha. Dudar de sí misma era un lujo que no podía permitirse, pero las emociones le nublaban la razón. Cada vez que pensaba en su madre, luchadora y esperanzada, la angustia la dominaba. Cargaba con la historia de su familia, una abuela que sacrificó todo, una madre que nunca se rindió. No puedo fallarles, se decía entre dientes, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un ritmo que trataba de calmar su ansiedad. La presión aumentaba, una presión que parecía empujarla hacia la desesperación. Quería desenmascarar al monstruo, pero también se sentía jalada hacia él, a través de una extraña atracción que comenzó a desarrollar. La locura de esa conexión le llenaba la mente de incertidumbre. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Se cuestionaba, atrapada en un laberinto de emociones encontradas. Sus ideales se escurren entre sus manos, como agua entre los dedos. ¿Valdría la pena dejarse llevar por esa atracción mortal? Un susurro en su mente la instaba a cambiar su camino. Sabía que defender a su hermano la enfrentaría a un abismo de corrupción. Un abismo que había tomado forma en las oficinas elegantes del CEO. Cada símbolo de poder en su camino parecía mirarla. Suspenso, temía perderse en ese oscuro laberinto. Si lo hago, ¿cruzaré la línea? ¿Me convertirá eso en alguien igual de ruin que él? Se repetía, atormentada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la evidencia se desnudaba, cada pista era un puñal que la empujaba más cerca del peligro. El laberinto se tornaba cada vez más discreto, entre sombras de traición y un deseo irrefrenable de justicia. Pero el dilema era complejo. Con cada paso que daba hacia la verdad, la estructura que había construido en su vida parecía desmoronarse. Y ahí estaba, en la cuerda floja, atrapada entre su misión de salvar a su hermano y la seducción del poder que buscaba desmantelar. La angustia pulsaba en su pecho, aumentando la tensión de su viaje. Justo cuando empezaba a desenredar la verdad, la sombra del CEO la envolvía, amenazando con desestabilizar todo lo por lo que había luchado. Todo estaba a punto de cambiar, y el futuro era una promesa peligrosa, de la que no sabía si podría escapar. Sensible a las amenazas que la rodeaban, Ana entendía que cada decisión que tomara podía llevarla a un precipicio del que podría no ser capaz de volver. La tensión en su mente se transformó rápidamente en una serie de estrategias. Obsesionada con encontrar una manera de demostrar la inocencia de su hermano, comenzaba a planear un enfoque más sistemático. Tomar decisiones precipitadas sería una trampa letal, la sutileza era su mejor aliada. Aquella noche, se sentó frente al ordenador portátil en un intento por unir las piezas de un rompecabezas que parecía interminable. Con cada documento que revisaba, cada testimonio que leía, él se convertía en su enemigo. Las sombras dibujaban su figura y,
en esas simulaciones mentales, lo veía burlándose de ella, mientras las imágenes de su hermano, en una celda, se superponían a su enfado. Ana sabía que para luchar eficazmente debía ser más astuta que el propio CEO, un individuo que había estado en la cima del mundo corporativo alimentando su ego con impunidad. Sus habilidades de ingeniera no solo le enseñaron a crear, sino a analizar. Comenzó a reunir información de contactos y fuentes, elementos que parecían inalcanzables en su camino de convencionalidad profesional. Esa era la clave, el enlace entre su mundo académico y el oscuro entramado del sector que su hermano había desnudado. Necesitaba profundizar no solo en lo técnico de su proyecto, sino en las relaciones entre individuos que la corporación había tejido con astucia. A medida que pasaban las semanas, su trabajo se volvía también una forma de catarsis. La ingeniera en ella le instaba a observar patrones, mientras sus emociones se convertían en el combustible para seguir adelante. Orgullosa, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a su hermano, estaba también forjando una imagen nueva de sí misma. La lucha se volvió más que personal, se tornó necesaria. El CEO no podía convertirse en el símbolo de la injusticia. Un día, en el parque cercano a su hogar, se topó con una de las excompañeras de su hermano. Amiga íntima de la familia, su presencia desató un torrente de informaciones que Ana no había anticipado. Una conversación casual se convirtió en un intercambio de secretos. Cada confidencia la empujaba más hacia la redención, lo que para ella era la búsqueda de la verdad, representaba un acto de rebeldía personal. Ahí, entre los ecos de risas y juegos, ella escuchó palabras que resonaron en su corazón: no hay nada más valioso que la verdad. Ana, con un renovado sentido de determinación, Ana decidió dar un paso más. Aprovecharía la relación con esa mujer para infiltrarse en el círculo del CEO. Sin embargo, la incertidumbre la asaltaba. La atracción, antes misteriosa, ahora parecía un arma de doble filo. ¿Podría usarla sin perderse en ese oscuro abismo? Hacer lo correcto se tornaba cada vez más complicado. El dilema final llegó como un susurro sereno en medio del caos. Ana se encontraba al borde de una decisión crucial, una que podría definir no solo su futuro, sino también el de quienes ama. El momento de la verdad estaba cerca, pero las sombras aún rondaban su mente, aludiendo a lo que estaba a punto de sacrificar. El eco de su familiar resonaba: ¿qué harás, Ana? La intriga latía en su pecho, y la pregunta la abrazaba mientras comenzaba a trazar el plan que la acercaría a la verdad. La noche prometía ser larga, pero su lucha apenas empezaba. ¿Estaría dispuesta a cruzar esa línea y convertirse en una guerrera del sistema que tanto despreciaba? La batalla entre su moral y el deseo de expurgar la corrupción la aguardaba, y ella debía responder a la llamada. Ana estaba al borde del abismo, un precipicio donde la determinación y la incertidumbre bailaban en un frágil equilibrio. Con el plan apenas esbozado en su mente, se dedicó a explorar cada rincón de aquella red corporativa, adentrándose más en el laberinto que una vez consideró ajeno. Las horas se deslizaban con rapidez, y mientras se desvelaba en la penumbra de su estudio, Ana descubría que la información que una vez parecía inalcanzable ahora no solo era accesible, sino casi palpable. Los testimonios recopilados fueron el mapa que la conduciría a su destino, pero también revelaron las debilidades del sistema. Tomaba notas meticulosamente, estableciendo conexiones entre las que hasta entonces fueron evidencias disjuntas. La habilidad de observar patrones ocultos no solo se volvía su mano derecha, sino una poderosa herramienta. La frustración y el miedo se transformaron lentamente en un recurso emocional, convirtiéndose en esa chispa de rabia que le daba energía. Con cada descubrimiento, Ana se enfrentaba a un dilema cada vez más pesado: la creciente sensación de que para acercarse a la verdad tendría que hacer sacrificios que comprometían su integridad. ¿Podía ser capaz de jugar con las mismas reglas de su enemigo? Pero en esos momentos de reflexión, comprendía que, al final, no se trataba solo de su hermano, sino de sí misma. La búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, empezaba a ofrecerle una forma de redención. Aprovechando su relación con la excompañera de su hermano, Ana se puso a prueba. Las cenas se convirtieron en reuniones de estrategia encubierta, sonrisas y risas superficiales ocultaban intenciones profundamente conectadas con su misión.
El juego de seducción se hacía inminente, y aunque su mente se debatía entre su ética personal y la necesidad apremiante por obtener pruebas, su instinto de ingeniera le susurró que el riesgo era la única vía hacia el triunfo. Una estrategia infalible dependía de la habilidad de convivir con aquellas piezas oscuras del tablero. Una tarde, mientras revisaba archivos, un correo inesperado llegó a su bandeja de entrada. Un compañero antiguo de la universidad había escuchado sobre su situación y sentía la necesidad de ayudarla. Ana, aprovechando esa carta como un nuevo lazo en su red, decidió encarar a la persona, haciéndole preguntas que podrían ofrecerle información clave sobre el CEO. Su mente trabajaba a 1000 por hora, cada detalle contaba, su expectativa se alimentaba de la incertidumbre. En una reunión furtiva, se encontró con él en un café alejado del bullicio. Se dio cuenta de que cada palabra dicha era un paso más hacia la verdad y, al mismo tiempo, una danza sobre la cuerda floja. La conversación alimentó su conocimiento, pero también la llenó de dudas sobre sus propias motivaciones. ¿Era la causa suficiente para hundirse en la oscuridad de la mentira? Ana volvió a casa con más preguntas que respuestas. La intersección de la moralidad y el deseo de venganza la había transformado. Como ingeniera, había aprendido a desconfiar de las apariencias, pero el mismo principio podía aplicarse a su situación, lo que parecía claro en la superficie podía esconder profundidades peligrosas. Era evidente que cada paso que daba la acercaba más a una confrontación final con el CEO. La lucha que estaba a punto de empezar no solo definía su futuro, sino también la esencia de quién era realmente. Al mirar el envoltorio del mensaje que acababa de recibir, sintió una punzada en el corazón. ¿Qué pasaría si la verdad revelada costaba más de lo que estaba dispuesta a pagar? En ese instante, la balanza se desequilibró. El momento de la verdad estaba al caer. ¿Podría utilizar lo aprendido sin perder su esencia? La intriga se intensificaba, y el eco de varias decisiones resonaba en su mente, preparándola para la batalla que se avecinaba. Pronto, Ana tendría que responder a esas preguntas con acciones, y las sombras que una vez la amenazaban hoy tomaban forma como aliados y enemigos, entrelazándose en un mismo objetivo, la búsqueda de la verdad. Pero la pregunta permanecía, palpitante, entre las paredes de su incertidumbre, hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué estaba dispuesta a sacrificar en el camino hacia su hermano. El día despuntó gris, como un reflejo menospreciado de sus pensamientos. Ana se acomodó en su escritorio, donde los papeles y las notas empezaban a crear un universo caótico de información entrelazada, pero cada vez más reveladora. La verdad aguardaba entre las líneas y las evidencias que, en un instante, pasaron de ser notorias a urgentes. Cuanto más profundizaba, más contornos tomaba la figura siniestra del CEO en su mente, una imagen que ahora se transformaba en el antagonista de su propia narrativa. El último mensaje de su colega resonaba en sus pensamientos. La verdad no siempre es lo que parece, había dicho. Aquello tocaba fibras sensibles en su interior. Su búsqueda de justicia para su hermano se tornaba en un camino plagado de manipulaciones y juegos. Necesitaba claridad, pero la claridad no sería suficiente, debía hacer una elección que resonara en cada rincón de su alma. Mientras revisaba documentos, un nombre saltó a su atención. Una cantidad sorprendente de transacciones realizadas poco antes de las recomendaciones de su hermano fueron aprobadas por el CEO. Procedimientos que en otro contexto podrían ser considerados como decisiones de negocio, se transformaban ahora en una trama turbia que la incitaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. La figura pública, el líder carismático, se desmoronaba con cada nuevo hallazgo. Su objetivo se precisaba en un solo nombre, en un solo encuentro. El CEO decidió que ya no podía moverse en el ámbito del secreto solo con especulaciones. Tenía que actuar, y pronto. La idea de una confrontación directa empezó a gestarse en su mente, como si hubiera descubierto el último componente que uniría su diseño. El camino hacia la verdad se presentaba como una estructura bien planeada, pero aún había peligro latente entre las sombras. Para desenmascarar al CEO de una vez por todas, necesitaba crear esa situación donde las verdades salieran a la luz, sin que su integridad se deslizara hacia las tinieblas. Las llamadas eran su siguiente paso. Contactó a personas que habían trabajado de cerca con el CEO, compañeros que ahora se encontraban dispuestos a compartir su historia.
A veces, la verdad revelada podía ser un arma más letal que la mentira misma. Cada conversación le daba un nuevo aire, una nueva dirección, no solo acumulaba información, sino también tejiendo una red de aliados inesperados. La conexión emocional de cada relato le brindaba un sentido renovado de propósito. Los días se convirtieron en una espiral de activismo, las horas se fundían en un torbellino de reuniones, entrevistas y análisis. Sus habilidades como ingeniera no solo se aplicaban a la resolución de problemas técnicos, sino también al de múltiples personalidades y relatos. La mente de Ana, siempre orientada a la lógica y el análisis, ahora navegaba en un mar de emociones y motivaciones humanas. Observando sus movimientos, empezó a confrontar diáfanas contradicciones en su vida profesional y personal. Mientras tanto, una parte de ella anhelaba las intervenciones de su vida anterior, la ingeniera tranquila que resolvía complicados rompecabezas sin ruido. Pero eso ya no era suficiente, había encendido una chispa en su interior que le empujaba hacia la acción, hacia aquella confrontación ineludible. Llegó un momento crítico. Una reunión con las 3 personas más cercanas al CEO tenía que ser orquestada. De la serenidad de su mente ingeniera, surgió un plan. Ana se sentía lista, aunque un retumbar de dudas persistía. Era consciente de que interponerse entre una verdad escalofriante y un impacto potencialmente devastador en su vida requería valor. Esa mañana, el camino quedó claro, no solo se trataba de encontrar respuestas, sino de convertirse en la arquitecta de su propio futuro, para finalmente confrontar, cara a cara, a quien había mantenido tanto en las sombras. Mientras se preparaba para la reunión, un mensaje de su colega apareció en su teléfono: las conexiones revelan verdades. No endurezcas tu corazón. La lección más grande puede estar en la sinceridad. Ana sintió una ola de determinación apoderarse de ella, acompañada de la vulnerabilidad que no podía permitirse mostrar. Sin embargo, todo lo que había trabajado corría el riesgo de quedar en la línea. ¿Podría sostener la verdad de frente sin romperse en el proceso? Esa incertidumbre pesaba como una losa, pero no había vuelta atrás. El momento llegó, la reunión abriría un portal al enfrentamiento más significativo de su vida, y el futuro, tal como lo conocía, pendería de un hilo. Ana respiró hondo y se enfrentó al espejo. En la habitación, el reflejo que se devolvía a ella era más que su imagen, representaba su viaje de transformación. Ya no era solo la ingeniera que había satisfecho su curiosidad en el trabajo, también era una mujer decidida a buscar respuestas y justicia. La reunión con los 3 colaboradores del CEO no sería solo una presentación de datos, era su oportunidad de traspasar nuevamente la línea entre adoptar la pasividad y convertirse en una activista de su propia causa. El lugar de encuentro fue un café elegante en el centro de la ciudad, un ambiente que contrastaba con la intensidad de su misión. El sonido de las máquinas de café y las conversaciones ajenas era casi una melodía que escondía la gravedad de sus intenciones. Mientras esperaba, examinó sus notas una vez más, concentrándose en lo que realmente importaba, la verdad. Cuando llegaron sus interlocutores, Ana sintió un torbellino emocional. Cada uno representaba una vida laboral modelada por el CEO, una conexión directa al reino de manipulación que buscaba desmantelar. Un hombre fortachón, de aspecto confiado, era el primero en presentarse. Le siguieron una mujer que solía manejar las finanzas y un joven que había sido el brazo derecho del CEO. Sus miradas eran reflejo de complicidad, pero no de confianza. Ana se adentró en el tema sin rodeos. Gracias por venir. Estoy aquí porque creo que es hora de que se hablen verdades. Los números no mienten, y tengo suficientes pruebas para cuestionar decisiones que han llevado a situaciones difíciles, incluso peligrosas. El silencio pesó. Ella se sintió como un trapecista sobre un hilo, consciente del riesgo de caer. Pero su determinación se alzó. Cada uno de ellos tenía algo que perder, pero también podría tener mucho que ganar en un cambio de estructura. Detalló las transacciones y las decisiones poco transparentes que habían llevado al descalabro en la empresa, observando sus reacciones con curiosidad y expectativa. El joven fue el primero en romper la tensión, con una voz temblorosa. Confesó su descontento. Sabía que algo no estaba bien. Las decisiones nunca eran claras, pero temíamos hablar. Queríamos mantener nuestros empleos.
Ana sintió una chispa de esperanza. Su valentía podría ser contagiosa. Comenzó a articular la red que estaba formando, explicando cuánta fuerza había en la colaboración y cuánto poder podría derivarse de unir sus relatos. Si ella podía ser la voz que los representara, podría cambiar el rumbo de sus vidas. Se trataba de más que su hermano, era un cuestionamiento del liderazgo, de la ética empresarial. Mientras los demás intercambiaban miradas intrigadas, Ana continuó: ustedes no están solos. La información que tengo puede ser suficiente para enfrentar al CEO. Puede que no sea fácil, pero es hora de dejar de temer y empezar a actuar. Con cada palabra, sentía que el aire se cargaba de significado, pulsando con decisiones críticas. Finalmente, la mujer de finanzas mordió su labio y asintió. Estoy dispuesta a hablar. Quiero que la verdad prevalezca, incluso si eso significa enfrentarnos a él juntos. Las palabras resonaron en el espacio como un eco de libertad. La conversación se tornó en un intercambio abierto. Compartieron historias, momentos de incertidumbre y temor, cada anécdota alimentando su convicción de desafiar al poder invisiblemente perturbador. Ana descubrió que, en su lucha, comenzaba a sanar pequeñas heridas que nunca se había permitido explorar en su interior. Cada testimonio despertaba en ella una empatía nueva, una conexión que le daba fuerza. Cuando la reunión concluyó, se sintió transformada. No era solo su lucha, era ahora un movimiento, una búsqueda colectiva, porque cada uno de ellos estaba decidido a no seguir siendo una marioneta en el juego del CEO. Mientras salía del café, Ana recibió un mensaje inesperado en su teléfono: ¿estás lista para desmantelar a un titán? La próxima jugada será más peligrosa y reveladora. Una sacudida de adrenalina recorrió su cuerpo. El desafío apenas comenzaba, y su decisión la llevaría a un enfrentamiento con consecuencias que desbordarían la acción inmediata. Cada paso que daba la acercaba a su propio límite, y la pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de soportar la carga de la verdad sin perderse en el proceso? El sol se ocultaba tras las nubes mientras Ana se dirigía a su oficina, cada paso repitiendo el mantra que se había hecho adicto a pensar: no puedo retroceder. Esto es por todos nosotros. La emoción de la reunión del día anterior persistía, pero la realidad de lo que estaba en juego también comenzaba a pesarle en el pecho. La inminente confrontación que la esperaba no era algo que pudiera ignorar. Al llegar, se encontró con su equipo, que continuaba ignorando el malestar que se acumulaba en el ambiente. Cada uno de ellos había decidido seguir adelante, pero Ana sabía que algo importante estaba a punto de cambiar. Se sentó en su escritorio y comenzó a trabajar en la presentación que había prometido entregar a sus nuevos aliados. Crear un plan estratégico era vital, pero a medida que pasaban los minutos, se daba cuenta de que cada gráfico y cada número no eran más que un reflejo superficial del caos que era la situación. Una inquietud le invadía la mente: ¿cómo iba a reunir a otros para luchar contra un sistema que estaba diseñado para aplastar voces como la suya? Ella había comenzado a cuestionar su capacidad de liderazgo. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su carrera, por una verdad que podría liberarla, pero también podría destruirla? La resonancia de los testimonios de sus compañeros la acompañaba. Sentir el peso de sus palabras le otorgaba una nueva perspectiva. Decidió que la mejor forma de avanzar sería crear un espacio seguro para que otros se unieran a su causa. Propuso a su equipo una reunión informal, un espacio para abrirse, para permitir que también pudieran compartir sus frustraciones, ya que sabía que el miedo era un monstruo que se alimentaba del secreto. No se trata solo de mis miedos, sino de los suyos también. Todos tenemos algo que perder, pero juntos, podemos ser más fuertes, les dijo en un tono pausado y deliberado. Las miradas incrédulas y dubitativas comenzaron a materializarse en su oficina. Algunos asintieron lentamente, mientras que otros se mantenían al margen, dudosos aún. Con el paso de los días, la reunión informal se convirtió en un círculo de confianza. Ana se dio cuenta de que empezaba a descubrir un nuevo talento para liderar. No se trataba solo de transmitir información, sino de escuchar. Aquello la conectaba a sus compañeros en un nivel más profundo, y allí, entre las historias compartidas y las esperanzas que brotaban, su propia vulnerabilidad se sentía más ligera. Mientras forjaba vínculos, Ana encontró un inesperado sentido de autenticidad en su rol.
Ya no se limitaba a ser una ingeniera más, se convertía en una voz, en el eco de aquellos que se habían sentido invisibles. Sin embargo, cada confesión también planteaba más obstáculos emocionales. ¿Podía sostener la presión que venía con ser la figura central de un cambio posible? A veces, la duda se asomaba, como un faro sombrío en el horizonte, a medida que el movimiento ganaba fuerza, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, ¿listos para la próxima etapa? La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz. Ana sintió un estremecimiento. Su corazón latía rápidamente, separándola de la calma que había logrado construir. El desafío estaba creciendo, igual que su compromiso por hacer lo correcto. Mientras miraba hacia el futuro, se dio cuenta que la lucha comenzó a traspasar lo profesional y se entrelazaba con lo personal. ¿Qué pasaría con su vida si se comprometía completamente? La disyuntiva era abrumadora, cada paso la acercaba más a la confrontación con el CEO, y la pregunta que la atormentaba se hacía más apremiante, ¿podría enfrentar la verdad de su historia sin quebrantar su esencia? El momento de tomar una decisión crucial se acercaba, y Ana se preparaba para lo que podría ser la batalla más importante de su vida. Ana se despertó antes que el despertador sonara, con la mente llena de momentos y posibles escenarios entrelazados. La noche había sido un torbellino de recuerdos, de voces que habían compartido sus miedos y esperanzas, y de la presión creciente que sentía por liderar un cambio que parecía menos plausible a cada instante. Sabía que no podría seguir escapando de la decisión que le acechaba, una decisión que podría modelar su vida y la de sus compañeros para siempre. Mientras se alistaba, revisó cada punto que debía presentar. Era fascinante, pensó, como en un solo día se había transformado de una ingeniera técnica en una líder potencial, pero esa metamorfosis también traía consigo peso y responsabilidad. Las dudas se filtraban en cada pensamiento, ¿y si fallaba? ¿Y si sus aliados clamaban por cosas que ella misma no podía ofrecer? El día transcurrió lentamente hasta que finalmente llegó el momento de la presentación. Ana respiró profundamente antes de ingresar a la sala de conferencias, donde el CEO, con su aura autoritaria, esperaba. Se sentó frente a su equipo, cuya representación reflejaba tanto el miedo como la esperanza. Era un espacio pequeño, lleno de manos que temblaban y miradas expectantes. El CEO estaba allí, observando cada movimiento con una mezcla de desdén e interés. Ana sintió su mirada como un peso en su pecho, un abuso de poder que amenazaba su nuevo sentido de propósito. Comenzó a presentar su plan, su voz resonando con el anhelo de hacer más que simplemente comunicar cifras, pero a medida que sostenía la mirada de su equipo, sintió como su voz se convertía en un eco que resonaba con verdad. No hablaba solo de números y proyecciones, hablaba de un futuro donde sus colegas pudieran trabajar sin miedo, donde la ética pudiera prevalecer sobre la avaricia. De repente, algo se encendió dentro de ella. Lo que está en juego aquí no son cifras solamente, dijo, su tono enérgico captando la atención de todos. Estamos hablando de la dignidad que hemos dejado de lado. El miedo no debe dictar nuestra voz. Tenemos que luchar porque tenemos algo valioso que ofrecer. El CEO, tras escuchar sus palabras, frunció el ceño. Este no era el tipo de presentación que esperaba. Había anticipado gráficos manipulados y largas exposiciones, pero no una defensa apasionada de un cambio significativo. Ana sintió que su coraje se amalgamaba con la adrenalina mientras las miradas de sus compañeros se fijaban en su figura, apoyando esa lucha que ellos mismos temían iniciar. A medida que la reunión avanzaba, se hizo evidente que Ana había abierto un nuevo camino. Algunos de sus compañeros comenzaron a alzar la voz, a ofrecerse para ser parte del cambio. Pero también sintió el peso de la resistencia, la presión creciente de un sistema que no pretendía ceder. ¿Iban a ser acusados de rebeldes? ¿Qué pasaría si el CEO decidiera utilizar su poder para silenciarlos? La incertidumbre se adueñó del ambiente, y aunque podía sentir la fuerza de nueva confianza en su equipo, el bando en contra crecía, y la realidad de las consecuencias potenciales hacía tambalear sus pasos. Fue entonces cuando una idea osada resplandeció en su mente: podemos grabar la reunión. Podemos documentar lo que está sucediendo. Aquel paso audaz podría costarles todo, pero podría ser el catalizador necesario. De repente, vio una oportunidad, no solo para su carrera, sino para la transparencia que tanto anhelaba.
Se dio cuenta de que su historia era más poderosa de lo que había imaginado. Con el pulso acelerado y una nueva claridad, Ana se sintió dividida por un instante, seguir adelante con su plan arriesgado o dar marcha atrás y protegerse. La decisión estaba al borde de sus labios, y sabía que el camino hacia adelante se definiría en ese preciso momento. ¿Qué precio tendría que pagar por su verdad? Mientras la sala se llenaba de murmullos, un nuevo mensaje se iluminó en su teléfono: ¿estás dispuesta a jugarte todo por lo que crees? La batalla apenas comienza. Ana inhaló profundamente, comprendiendo que todo lo que había vivido la había llevado a este instante. Era el momento de arriesgarlo todo. El aliento de Ana se detuvo por un instante, contemplando la marea de pensamientos que se arremolinaban en su mente. La lógica se debatía con la emoción. Grabar la reunión era un acto de desafío, un intento por enfrentar la oscuridad del sistema en el que se encontraba inmersa. Pero también implicaba riesgos que podría no estar dispuesta a asumir. Realmente estaba preparada para las represalias que podría conllevar. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, su mano se deslizó en el bolsillo, tocando su teléfono inteligente. La idea latía con fuerza, una chispa de poder dentro de ella que prometía abrir posibilidades. Miró a su alrededor, algunos compañeros la observaban con expectación, como si estuvieran esperando su señal. Era un momento crucial que podría redefinir las reglas del juego. Si queremos cambiar esto, necesitamos evidencia, murmuró al grupo, casi ensimismada. La decisiva admiración por su valentía se reflejó en las miradas de sus colegas. Las organizaciones pueden ser frías y calculadoras, pero estas almas, errantes entre cifras y estrategias, eran personas como ella, con aspiraciones, sueños. Tal vez, la revolución empezaría en su interior. El silencio pesado fue interrumpido por el pragmático CEO, quien adoptó una postura defensiva, consciente de que la atmósfera había cambiado. Ana podía casi sentir la tensión en el aire, un cruce de espadas donde la verdad y la represión se miraban a los ojos. No se trataba solo de un cambio en la gestión de la compañía, sino de la lucha contra un sistema corrupto que había desgastado sus valores. Ana decidió entonces seguir adelante sin dudar. Sacó su teléfono y, con una determinación que desbordaba por sus poros, comenzó a grabar. Estamos aquí para hablar de cómo podemos ser mejores, no solo en nuestros resultados, sino también en nuestras decisiones, declaró, con un tono firme que la traicionaba una valentía interior acumulada durante años. Los murmullos se intensificaron mientras los juicios se agolpaban en la sala. ¿Qué significaba para el CEO que un empleado lo desafiara de esa manera? ¿Podría generarse el cambio desde las entrañas de la misma corporación que había fracasado en preservar su ética? Las palabras de Ana adquirieron un tono casi profético. Este es el momento en el que debemos decidir si estamos con la verdad o con el miedo. Debemos ser la voz de aquellos que no pueden. Si no tomamos la iniciativa ahora, entonces jamás lo haremos. El CEO, ahora visiblemente enfadado, interrumpió. ¿A qué estás tratando de llegar, Ana? ¿Desestabilizar la empresa con tales afirmaciones? Esto es inaceptable. Sus palabras eran un cuchillo afilado destinado a cortar cualquier planteamiento rebelde en su germen, pero Ana no retrocedió, vio la oportunidad de demostrar su valía como líder. Creyó firmemente que debían ser proactivos en lugar de reactivarse a la presión. No estoy aquí para socavar la compañía, estoy aquí para hacerla más fuerte, replicó, su voz resonando con creciente poder. La duda se había desvanecido, reemplazada por un sentido de propósito. El tira y afloja del debate mostró lo que Ana había predicho. Algunos compañeros se unieron a su alegato, mientras que otros se alineaban con la defensa del status quo. El juego se tornaba peligroso, pero ella se sintió más viva que nunca. En su corazón, sabía que el camino hacia la verdadera transformación siempre estaría plagado de adversidad. Cuando terminó la reunión, el ambiente en la sala era eléctrico. Los ecos de su defensa resonaban en los muros, tan sólidos como la convicción que había dejado brotar. Ana había tomado el primer paso en su nueva identidad, pero también sabía que lo peor estaba por venir. Las repercusiones de su elección serían profundas y no podía prever cómo el CEO respondería. Mientras sus compañeros se dispersaban, quedó sola un momento, sintiendo la gravedad de su decisión. Era innegable, la guerra comenzaba en su interior. Y no había vuelta atrás,
porque ahora, su verdad estaba al descubierto. Pero el desafío no solo era sobre la batalla laboral, sino sobre sus propios miedos. ¿Qué bando escogería en la lucha más complicada de todas, la confrontación consigo misma? Una última notificación iluminó su pantalla. ¿Estás dispuesta a asumir el reto? La lucha por cambiar no solo es externa. El mensaje, anónimo y provocador, resonaba en su mente. Ana salió de la sala con pasos firmes, aunque el palpitante nervio en su estómago se intensificaba con cada paso. La decisión que había tomado no se sentía ni tranquilizadora ni liberadora, era un acto de compromiso doloroso, una puerta abierta a lo desconocido. La mirada de sus colegas seguía fresca en su memoria, un reflejo de esperanza y temor que se entrelazaban. Esa dualidad la perseguiría, alimentando su autocuestionamiento, mientras navegaba un pasillo desolado. El brillo de su teléfono se encendió nuevamente, recordándole la notificación que había dejado detrás. ¿Estás dispuesta a asumir el reto? La pregunta parecía llenar el espacio vacío a su alrededor, resonando en sus pensamientos. Era el tipo de llamado que detenía el tiempo, que empujaba a la acción y demandaba responsabilidad. Pero, ¿qué implicaba realmente ese reto? Ana se sentó frente a su escritorio, la cacofonía de la sala de juntas aún resonando en sus oídos. Abrió el documento en su computadora, el mismo que había preparado para la reunión, titulado Propuestas para una gestión ética. Con cada línea que releía, su mente luchaba entre la indignación por lo que había ido mal y el deseo de avanzar hacia un propósito más elevado. Tenía la certeza de que la ética podía coexistir con la expansión empresarial, solo necesitaba encontrar la manera de articularlo. Los pensamientos comenzaron a trasladarse a su plano laboral, donde los números y las proyecciones empezaban a perder protagonismo. Se cuestionaba si había estado realmente dispuesta a correr esos riesgos en un entorno donde la transparencia era una rareza. La corrupción, el silencio y la complacencia eran los verdaderos enemigos. Era tiempo de implementar estrategias que no solo aplacaran, sino que transformaran. Su desafío personal sería encontrar aliados entre aquellos que parecían cómodos en la oscuridad. En medio de esa reflexión interna, se preguntó si podía utilizar su reciente encuentro con el CEO como un catalizador para reunir a otros. Tenía claro que la pasividad no cambiaría nada. La batalla no era solo contra el sistema, sino también contra la apática cultura corporativa que había sido su hogar. La idea de organizar un círculo de discusión resonó en su mente. Pero, ¿quién estaría dispuesto a arriesgar su seguridad por lo que a menudo se consideraba un ideal utópico? Con la confianza aún frágil, comenzó a elaborar un plan, propuestas concretas, cifras que demostrarían el valor de una gestión ética. Los números, pensó, podían ser su mejor aliado. Las decisiones financieras podían ser intuitivas pero, a menudo, estaban guiadas por el mejor postor. Tal vez su manera de abordar esta cuestión sería más persuasiva si se vinculara a resultados tangibles. El día avanzaba, pero su mente no podía encontrar descanso. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la mirada del CEO sobre ella, el escepticismo que había notado en su postura. Sin embargo, esa punzada de incertidumbre se transformó en determinación. Estaba en un punto crucial de transformación, no solo de su carrera, sino de su esencia. Ella no quería ser una simple observadora más en este sistema desgastado. Con un renovado sentido de propósito, Ana comenzó a enviar correos a aquellos que percibía como aliados. Cada palabra que tecleaba era un pequeño paso hacia el cambio. La voz de muchos puede resonar más fuerte que el silencio de uno solo, pensó mientras presionaba enviar en ese primer correo. Pero sabía que el camino sería escabroso. Tendría que lidiar con las consecuencias de su valentía, con la posibilidad de ser vista como poco menos que una rebelde. Mientras la oscura noche se cernía sobre la ciudad, una nueva notificación despertó su atención. Era un mensaje de uno de sus compañeros más cercanos: te apoyaré en lo que venga, pero dígame, ¿realmente lo crees? ¿Hay una oportunidad entre este caos? Esa pregunta la sacudió, desatando una tormenta de inseguridades, pero también una chispa de esperanza. Sin embargo, había llegado el momento de mirar hacia adelante. La verdadera pregunta era, ¿podría transformar su idealismo en acción efectiva sin perderse a sí misma en el intento? El futuro parecía incierto,
pero la decisión de cambiar su entorno laboral estaba más viva que nunca. La revelación se instaló en su mente, esta lucha no iba a ser sencilla, pero había elegido ser parte de la corriente de cambio, pero, en ese instante crítico de fervor y ferviente determinación, el eco de su propio coraje encontró respuesta en una advertencia murmurada que llegó a sus oídos: cuidado, Ana, la verdad tiene su precio. ¿Qué oscuro juego se estaba tejiendo en las sombras mientras ella empezaba a luchar por la luz? Ana se despertó esa mañana con una claridad inusitada. Había llegado el día de confrontar al CEO, el hombre que había manipulado la vida de su hermano y que ahora representaba todo lo que ella despreciaba. Había pasado semanas preparándose para este momento, organizando pruebas y creando un argumento sólido. Sin embargo, más allá de los datos y las cifras, sabía que había algo más en juego: su propio sentido de identidad y su capacidad para resistir la tentación del poder que la corrupción prometía. Mientras se vestía, revisó sus notas una y otra vez. Era hora de proyectar confianza, necesitaba demostrar que no solo era una ingeniera, sino una luchadora decidida a desafiar las sombras corporativas. Cuando llegó a la sala de juntas, la tensión se palpaba en el aire. Ella estaba lista para allanar el camino hacia la verdad que merecía su hermano. Las miradas escépticas de sus colegas la observaban con una mezcla de admiración y dudas. La reunión comenzó, y el CEO, con su porte autoritario, rápidamente tomó la delantera. Ana, sin embargo, se mantuvo firme. Cuando se le dio la palabra, comenzó a desglosar las pruebas que había obtenido, elucubrando sobre los oscuros secretos que fluían por las venas de la empresa. El miedo no debe dictar nuestra voz, proclamó, su voz resonando con una intensidad nacida de la urgencia por cambiar no solo el destino de su hermano, sino también el de todos aquellos que habían sido silenciados. El CEO intentó interrumpirla, pero algo en su energía resonó en sus compañeros. Para sorpresa de Ana, algunos comenzaron a unirse a su causa, sus voces coincidían con la suya, un eco de rebeldía que se extendía por la sala. Un ambiente de apoyo comenzó a formarse. La lucha, que antes parecía individual, se convertía en un movimiento colectivo. Juntos, comenzaron a poner en jaque al CEO, cuya sonrisa inicial se tornó en un rictus de enfado. Cuando la reunión culminó, Ana no solo había presentado su caso, había inspirado a otros a compartir sus propias historias de miedo y opresión en un sistema corrupto. La atmósfera resonaba con el sonido de la valentía recién descubierta. Era evidente que había algún cambio inminente, un despertar que ni ella había anticipado. De regreso a su oficina, recibió una serie de mensajes de apoyo de sus colegas. Te seguiremos, Ana. Has mostrado el camino. La gratitud en esas palabras era abrumadora. En ese momento, se dio cuenta de que su lucha no solo había fortalecido su propia voz, sino que había encendido el coraje en otros. La transformación era palpable. El eco de su verdad resonaba, creando una sinfonía de unidad. Días después, la empresa se convulsionó. Las revelaciones que había presentado comenzaron a tomar forma en una investigación formal. Ana, apoyada por sus compañeros, estaba en el centro de un movimiento para exigir transparencia. La presión sobre el CEO crecía, y con ello, la posibilidad de que su hermano fuese liberado se tornaba más tangible. El caos que había sentido antes se transformaba en un orden nuevo, donde la ética finalmente tenía un lugar. Al acercarse el día del juicio de su hermano, Ana sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Mientras cruzaba las puertas de la corte, sus manos temblaban. No era miedo, era el reconocimiento de que finalmente se había convertido en la arquitecta de su destino. Con el apoyo de sus colegas a su lado y una renovada fe en la justicia, se sintió invulnerable. Sabía que, sin importar el resultado, ya había ganado la batalla más significativa, la de encontrar su verdadera voz. Cuando su hermano fue finalmente liberado, el abrazo entre ambos fue un premio a su valentía. No pude haberlo hecho sin ti, le dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ana sonrió, no solo por él, sino porque había demostrado que, a través de la lucha, no solo permeaba la corrupción, sino que también florecía la ética y la justicia. Lo hicimos juntos, respondió, sintiendo la conexión profunda que había forjado en su camino, así, con un sentido de propósito renovado y la convicción inquebrantable de que la verdad siempre prevalecería.
Ana se abrió paso hacia un futuro donde las sombras ya no dominarían su vida ni la de aquellos que amaba. Había cruzado el umbral de la adversidad, emergiendo no solo como una ingeniera brillante, sino como una mujer fuerte, decidida a ser la voz de los que no podían hablar. El viaje no solo la había transformado, sino que había dejado una huella indeleble en su vida, un legado de valor y transparencia que impactaría el futuro de la empresa y su comunidad. Ahora, es su turno de ser parte del cambio. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.